Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida al bloque vespertino en la línea de transformación organizativa en la Feria Modo UDELAR. Para quienes se están uniendo ahora, no estuvieron acompañándonos en la tarde, en la mañana. En la tarde vamos a tener presentaciones todas en este formato virtual. Vamos a tener 4 presentaciones y un audiovisual. Y van a ser presentaciones que se van a extender más o menos por unos 20 a 30 minutos. Esperamos que las presentaciones más o menos tengan una extensión de 20 minutos y que nos den unos 5 o 10 minutos para que podamos recibir algunas preguntas, dudas, comentarios, que se las vamos a pasar a los presentadores para que en todo caso las evacúen. Entre presentación y presentación vamos a tener 5 minutos para que que podamos hacer un cierto descanso entre presentación y presentación. Los presentadores ellos van a ser los quienes suban la presentación directamente al Zoom. Ellos están conectados con nosotros a través de Zoom. Y bueno, es un gusto para nosotros estar en esta posibilidad de intercambiar con todos ustedes. Y la primera presentación va a estar a cargo de un integrante del Centro Universitario Noreste, el profesor Diego Pasarela, de Tacuarembó, que nos va a hacer una presentación denominada Jornada de Trabajo Regional hacia la Departamentalización, fortaleciendo el CENUR Noreste 4 de junio. Diego nos va a comentar mejor de qué se trata este título, que capaz cuando uno lee el título no lo comprende bien, pero bueno, Diego, si te parece, te doy la palabra y nos comentás todo lo que nos tengas que comentar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Panambí, muchas gracias a la organización de esta feria que nos permite intercambiar distintas formas de trabajo aquí en la universidad, en toda su diversidad. Voy a justamente comenzar a compartir pantalla, ustedes me dicen si se está viendo correctamente. Yo no estoy seguro si se está pudiendo ver en pantalla, ahora entiendo que sí. Bien. Bueno, como autores de esta presentación y el contenido, estoy yo, que pertenezco a un PDU que se llama Procesos Industriales de la Madera, además soy presidente del claustro del CENUR Noreste, está Ana Casnati como directora de la sede de Tacuarembó, Diego Pereira y Jimena Crujeira de la Unidad de Comunicación, y María Eugenia Domínguez y Mariana Brusone de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza. Bien. Vamos a entrar un poco en lo que va a ser la presentación. Vamos a hablar del contexto, un poco cómo se inician algunas acciones del claustro, cómo se diseñó esta jornada, que va a ser el centro de la presentación, y una caracterización preliminar de los resultados y algunas conclusiones obtenidas. Bien, siempre viene bien recordar un poco esta idea de los CENURes y la descentralización de la UDELAR. Acá tenemos los 3 CENURes existentes al momento, cada uno con sus sedes. A nosotros nos vamos a centrar en el CENUR Noreste, que es el de mayor reciente creación, que lo componen Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo. Tacuarembó y Rivera con 2 sedes de centros universitarios y Cerro Largo con la Casa de la Universidad de Cerro Largo. Bien, recordemos, el CENUR Noreste se crea en octubre del 2019, con la directora interina fue Isabel Barreto, quien fue ratificada en su cargo por elección del claustro en agosto del 2021. Al momento de su creación, este CENUR contaba con 15 carreras, de las cuales 9 eran tecnicaturas o tecnólogos o técnicos, 3 licenciaturas, un CIO y una carrera de ingeniería, con aproximadamente 2.500 estudiantes activos, 17 PDUs, de los cuales 10 estaban radicados en Tacuarembó, 5 en Rivera y 2 en Cerro Largo, aproximadamente unos 400 docentes, de los cuales 73 son docentes PDU, eso significa de alta carga, alta dedicación, y unos 80 funcionarios TAS, y con los 13 servicios de referencia académico con presencia a través de las carreras. Entonces, con este CENUR recientemente creado, tan nuevo, acá tenemos una foto del evento, con las autoridades ahí justamente en el momento que se crea. ¿Qué más fue aportando y construyendo justamente la identidad del CENUR y un poco sus cometidos? También en el 2019 se termina la elaboración del segundo programa regional de educación terciaria, el PRET, donde se definen
tres ejes principales, ¿no? El eje de territorio y ambiente, que contiene distintos subejes, lo pueden ver ahí en la pantalla, el de desarrollo humano, el de población, sociedad y cultura, y además se identifican ejes transversales a toda la región y a todo el país, ¿no? Como lo que es la frontera, la gobernanza, ciencia y tecnología, innovación, cultura y educación. Entonces, con la oferta académica, con este PREP, con varios docentes radicados y varios PDUs en toda la región, justamente una de las pasos dados fue la conformación y la puesta en funcionamiento del claustro del CENUR, que entendamos que la primera vez que sesionó lo instaló el rector Arín en Rivera, en agosto del 2021. Por suerte eso ya quedó bastante atrás, pero acuérdense que en esa época estábamos en situación de pandemia, lo cual nos hacía cambiar de planes casi que semana a semana y no sabíamos si íbamos a poder instalarlo o no. Si bien el claustro fue electo casi un año antes, tardamos un año en poder comenzar a funcionar. Es un claustro que fue formado, que todavía está funcionando en esta primera conformación, con lo más interesante, con claustristas con un nivel de experiencia en cogobierno muy diversa, gente con mucha experiencia, gente con muy poca experiencia y también con distintos grados de conocimiento de lo que es la universidad, especialmente en la región noreste. Entonces, las primeras acciones del claustro fue comenzar a nivelar ese grado de conocimiento de lo que es la universidad y el CENUR en el noreste, y se generó una agenda de asambleas que, por ejemplo, como dice ahí, primero hablamos de toda la oferta académica en toda la región. Quizás uno a veces que estaba en una sede estaba muy familiarizado con la oferta local y no tan así con la oferta regional. Entonces se nivela ese parte de conocimiento, se nivela para los distintos órdenes que quizás no están tan familiarizados, lo que es la estructura de un CENUR, cómo han funcionado las distintas sedes y la Casa de Cerro Largo. Y también se hizo una presentación formal de lo que es el PREP, sus ejes y cómo se llegó a eso y un poco sus resultados. Todo esto fue compilado por la mesa del claustro en un documento de trabajo. Esto estamos hablando del año pasado, el 2021, y nuevamente con esta idea de continuar consolidando algunas partes del conocimiento y pensando ya en el siguiente paso, que era la creación de los departamentos académicos, el claustro tuvo una agenda que constó de lo siguiente, ¿no? Primero, fuimos a consultar a nuestros, podemos decirle, hermanos mayores, el CENUR del Litoral Norte y el CENUR del Este, para que nos pudieran justamente comentar cómo fue la experiencia de creación de departamentos. Después, desde la dirección regional, tuvimos una presentación acerca de cómo era la visión de la directora Isabel Barreto, acerca de cómo debía desarrollarse este proceso, con participación también de las autoridades de cada sede. Después tratamos en particular cómo eran las propuestas de departamentos y los departamentos ya creados en distintos CENURes, como para ir entendiendo un poco la diversidad que se puede encontrar en cada CENUR, y también, nuevamente, pensando justamente en nivelar conceptos, y entendiendo que el claustro es una de las, o el claustro del CENUR es el órgano más amplio y más diverso de nuestra estructura, una puesta en común de lo que son las funciones de enseñanza, investigación y extensión. Entonces llegamos hasta ese punto con una puesta en común de conocimiento, una idea de un poco cómo era la visión desde la dirección regional, y ya todo esto nos dio paso a poder proponer una primera jornada de trabajo para que, principalmente desde los docentes, pero obviamente fue abierta a todos los integrantes de la universidad, poder dar pasos hacia la creación de estos departamentos académicos que son tan necesarios. Bien, eso dio lugar a esta jornada, que es, como les decía, el centro de esta presentación. Esta jornada se realizó el 4 de junio de 2022. La idea fue generar un espacio de intercambio con todos los actores universitarios de la región, de tal manera de poder empezar a construir una mirada compartida y siempre con el objetivo final, y eso es lo interesante, que es el objetivo final, la creación de los departamentos académicos. Entonces, ¿cómo fue esa parte de los objetivos de la presentación?
poder identificar cuáles son las claves para la construcción de un mejor CENUR noreste. Me voy a adelantar un poco a algunas cosas que voy a presentar más adelante, pero muchos docentes venían diciendo, bueno, vamos a hablar de los departamentos, y en realidad las primeras preguntas surgieron un poco más para justamente cambiar el foco de esa discusión y poder tener una mirada más amplia y más abarcativa de justamente el CENUR. Eso es lo que sería el segundo objetivo, esa mirada compartida, el proceso de regionalización y consolidación. Después también pensando que el objetivo de la jornada tiene que ser promover y habilitar un intercambio de miradas diferentes. Acá tenemos docentes de disciplinas y de orígenes muy distintos, entonces poder favorecer ese intercambio, ¿no? Bien, lo interesante de esto es que, por ejemplo, si bien fueron propuestas de las direcciones, tanto regional como local, que estaban queriendo promover este tipo de actividades sin una forma específica de jornada, cuando empezamos a darle forma, son la unidad de apoyo a la enseñanza, fue la encargada justamente a partir de algunos requerimientos y de algunas ideas, la encargada de decir, bueno, la jornada va a tener esta forma, va a tener estas dinámicas, estas actividades, con el objetivo, o pensadas para cumplir esos objetivos. Y también la unidad de comunicación fue la que pensó y diseñó cómo debían ser las pautas de comunicación durante toda la jornada. Bien, acá tenemos una foto, acá no estamos todos porque ya están estas fotos del final, pero bueno, todos muy contentos sacándonos la foto al final de ese sábado de junio, por eso estamos todos tan emponchados en el logo de la universidad ahí que se ve desde la ruta 5, cada vez que pasen lo van a poder ver. Bien, vamos a ir un poco paso a paso lo que es generar este tipo de jornadas, y algunos detalles parecen simples, parecen obvios, pero creo que es importante que sean tenidos en cuenta. Primero, que se cursaron invitaciones a todos los docentes con por lo menos 2 semanas de anticipación para poder organizarse las agendas. Estamos pensando, fue un día que no había clases, principalmente, un sábado, y además personas que tienen que acomodar su vida personal y en algunos casos trasladarse varios cientos de kilómetros para poder participar. Entonces se desarrolló en un horario de 9 a 16, en el salón más grande que está acá en la sede de Tacuarembó. Lo interesante es que con esta idea de desestructurar un poco los grupos y de mezclar la gente, al ingresar se hizo un check-in de cada integrante, donde se lo anotó en una planilla y se le fue entregando una etiqueta donde cada uno escribía su nombre, porque no todos nos conocemos cara a cara, entonces uno tenía que poner su nombre, algún simbolito que gustara o algo que lo identificara, y después se le asignaba un número secuencial del 1 al 6, que eso iba a generar los primeros grupos de trabajo. Entonces, la idea era que aquellos que vinieran juntos muy probablemente iban a tener que trabajar con otras personas. ¿Qué se hizo en esta jornada? Cuando ya estábamos todos reunidos, un encuadre formal, lo hizo la directora del CENUR Noreste y la directora de la sede de Tacuarembó. Después los integrantes de las unidades de enseñanza y de comunicación hicieron una puesta en común de cómo eran las actitudes y modos justamente para poner en común esta cuestión del intercambio de miradas, de posturas, de opiniones, cómo tener un intercambio más participativo. Justamente se habló acerca de cómo es una idea de escucha activa, diálogo, de tal manera de que si uno venía quizás acá con una idea muy fija, muy formada de cómo tenía que ser su departamento, bueno, que tenga un espacio para la deconstrucción y poder construir con más gente. Y se armaron estos 6 grupos que les comentaba, entre 8 y 10 personas, alrededor de una mesa, los distribuimos por salones, de tal manera que lo primero que tuvieron que responder, dialogar, hacer sobre un papelógrafo, es tratar de responder esta pregunta que está acá en pantalla, que dice, ¿cuáles son las claves para construir un mejor CENUR noreste? Se generó rotaciones, ¿no? Los grupos empezaron a trabajar sobre ese tema, y la idea era que pudieran rotar entre 2 y 3 veces de forma aleatoria, y sí, en cada mesa tenía que haber un secretario que contara cómo se había llegado hasta ese punto y que describiera lo que estaba puesto en el papelógrafo, de tal manera que la construcción era acumulativa en cada etapa. Y uno podía
ir con las ideas que tuvo en esa primera etapa y después poder aportarlas ¿cómo decirlo?, acumularlas con lo que ya estaba escrito en otros salón. Tuvimos un almuerzo, acá tenemos un ejemplo de papelógrafo, ¿no? Entonces, cómo tener un mejor cenur noreste, acá cada color, y hasta hay post-its, y hay distintas maneras, distintas letras que se han ido agregando y construyendo en cada iteración, ¿no? Cada mesa fue teniendo su estilo, acá hay un poco un dibujito de lo que es la región y todo esto que lo rodeaba. Entonces, una vez que tuvimos esa primera parte, eso fue toda la mañana, después el almuerzo, los directores, también se invitaron a los directores de los CENURES, disculpen que lo dije antes, los directores de CENURES, el presidente de la CCI, participaron de la jornada, hicieron una puesta en común de todo lo que se había hecho hasta el momento. Acá como presidente del claustro di una idea de insumos generales de todo lo que estuvimos trabajando en las sesiones anteriores, en las asambleas anteriores. Y por último, ya sobre el final de la tarde, sí se habilitó el trabajo por afinidad, o sea, cada integrante estaba libre de decir, bueno, yo me quiero reunir con tal o cual, en función de algún tipo de afinidad o de idea previa que tenían, para trabajar en un resumen de departamento de no más de 300 palabras, que la idea era que ese resumen de departamento pudiera contener cómo se deberían desarrollar las 3 funciones universitarias sustantivas en ese departamento. Esa era la idea principal. Y por último, se hizo una evaluación de la jornada por parte justamente de los participantes. Bueno, acá tenemos una foto justamente de la puesta en común, acá tenemos los distintos papelógrafos que se generaron durante la mañana, y acá está Joaquín Marqués, del CURE, dando su punto de vista. Aquí estamos todos, las autoridades en la mesa. Vamos a ver qué es lo que arrojó esta jornada, ¿no? Es una caracterización preliminar porque todavía nos debemos dedicarle un poco más de trabajo, además estas actividades siguen en proceso. Ha existido una segunda jornada que fue en Rivera, pasa que ahora hemos elegido solamente la de Tacuarembó para presentar. Bien, participaron 82 personas en total, de los cuales 70 fueron docentes, 7 funcionarios, 3 egresados y 2 estudiantes. La distribución geográfica, 48 de Tacuarembó, 26 de Rivera, 3 de Montevideo, docentes que han venido de Montevideo relacionados con las carreras, 2 de Cerro Largo, 2 del CENUR Litoral Norte y 1 del CURE, y después en la división por áreas, 33 de Ciencia y Tecnología, 27 del área social y artística, 9 de salud, 7 funcionarios y 5 docentes de las unidades. ¿Cuáles fueron los resúmenes de departamento que se generaron al final de la jornada? Bien, se presentaron 5 resúmenes con los siguientes nombres: uno que se llamó Departamento Multidisciplinario de Educación, otro Sistemas de Producción Sostenibles, otro Departamento de Territorio y Ambiente. Fíjense que acá hay una correlación fuerte con lo que se plantea en el PRET, porque se tomó el PRET como insumo. Un departamento de biotecnología y bioinformática, y después un documento que no tenía título, pero que sí hablaba acerca de las características deseables que debía tener un departamento. Con esos resúmenes como insumo, se hizo un conteo de frecuencias de aparición de palabras claves, como para entender un poco en líneas generales qué palabras tenían más peso en cada uno de los resúmenes y después en total. Acá les presento el total de todo lo que fue generado en esa jornada, en particular en la parte de resúmenes. Obviamente la palabra más utilizada fue la palabra departamento, con 22 apariciones, la palabra educación, con 19. Acá tenemos un pequeño caso donde, bueno, hay un resumen que utiliza muchísimo la palabra educación y por eso contea tan alto, pero bueno, lo ponemos. Después sí viene de forma distribuida equitativamente la palabra sistema, docente, gestión, extensión, carrera, tecnólogo, social, grado, ¿no? Ahí vemos las frecuencias de aparición. Y finalmente funciones, investigación, territorio, ciencia, recursos naturales, producción, etc. ¿Sí? Después hay conteos, pero ya van a números más bajos y con una cantidad de términos mucho más grandes. Entonces es interesante acá ver cómo algunas palabras aparecen, en particular esta idea de sistema, el docente, gestión. A mí, por lo menos, repito, es un trabajo que no ha sido completado, pero es bastante interesante. Bueno, ya para ir a las conclusiones, creo que estamos bastante bien de tiempos.
Acá está la mesa de autoridades, comentando acerca de lo que fue la jornada. Está Graciela Carreño, Isabel Barreto, Joaquín Marqués, Rodney Colina. Bien, ¿qué es lo que pudo aportar Joaquín Marqués alrededor de esta jornada? ¿Qué nos dice? Que cada CENUR transita una experiencia diferente, eso es muy interesante de ver, que este proceso no va a ser sencillo en el noreste, tiene algunos aspectos positivos ya desde el inicio, nos plantea algunas preguntas más, ¿no? ¿Cómo construir un CENUR? ¿Cómo construir una estructura académica de un departamento? Y después justamente hace hincapié en esta idea de trabajo en conjunto, un proceso de aprendizaje, donde principalmente repara en lo que es la creatividad, el relacionamiento humano abierto al diálogo, la capacidad de escucha, la flexibilidad. Bien, Rodney Colina nos aporta y destacó el fuerte capital humano que está radicado en CENUR. Después nos comentó acerca de su punto de vista acerca de la insistencia de tener una diagramación de una ruta interna, de un proceso acerca de cómo va a ser la construcción y la creación de los departamentos. Algunas ideas clave a tener en cuenta, que no todo PDU va a ser un departamento en sí mismo. Si el problema es muy complejo, tratar de dividirlo y empezar por la parte más simple. Siempre va a haber algún aspecto político referido a lo que sería político universitario, de posicionamiento en cómo van a ser esos departamentos creados. Después, siempre hay que tratar de buscar coincidencias para potenciar lo que pueda ser una ganancia de todos los interesados en esa estructura. Después va a tener esta idea de, bueno, cada CENUR va a tener una propia identidad y es cierto que podemos que dialogue con la ética y los servicios de referencia académico. Y por último, siempre tener en cuenta la ordenanza de departamentos. Y finalmente, la directora del CENUR Litoral Norte nos habló fuertemente acerca de los diálogos necesarios para poder generar los departamentos, de pensar en inter y interdisciplina. Deben evitarse estructuras muy cerradas que no puedan ser dinámicas en cuanto a su estructura de funcionamiento. Tienen que estar gobernados y tener colaboración o interacción con otros integrantes de los campus donde estemos trabajando, tanto entiendan que en Rivera y en Tacuarembó las sedes están insertas en campus, y habló acerca del número óptimo de integrantes entre 25 y 30 personas. Bueno, con esto voy cerrando mi presentación hasta acá. Les agradezco nuevamente la oportunidad de presentar esta idea, esta forma de trabajo.